Buen día a todos. Soy Carlos Cruz, contador público colegiado, y hoy hablaremos de contratación de trabajadores extranjeros, ¿no? Como sabemos, a raíz de la constante migración que hemos tenido en el Perú, se ha regulado la contratación de trabajadores extranjeros a través del Decreto Legislativo 689, donde existe un procedimiento de cómo realizar la contratación y qué requisitos debe cumplir el trabajador para poder ser inscrito en el libro de planillas, así como también las empresas, ¿no? Tienen ciertos límites, ¿no? Para el tema de remuneración, para el tema de cantidad de extranjeros a ser contratados. Entonces, iniciamos nuestra exposición del día de hoy hablando de qué es la contratación de trabajadores extranjeros. En la definición, la regulación de trabajadores extranjeros en nuestro territorio nacional se da sobre la base del régimen laboral de la actividad privada con normas especiales, regulado por el Decreto Legislativo 689. La contratación de estos cuenta con cierta limitación, ello con el fin de dar prioridad a la contratación de trabajadores nacionales, ¿no? Es lo que nos indica el Decreto Legislativo 689, ¿no? Donde nos indica que sí se puede contratar trabajadores extranjeros, pero pone ciertos candados, ¿no? Ya que se tiene que priorizar la contratación de trabajadores nacionales. Contrato de trabajadores extranjeros. ¿Qué es el contrato de trabajadores extranjeros en este caso? Un contrato, pues, es un acuerdo, ¿no?, entre las partes, donde el trabajador ostenta la calidad de extranjero, que presta a otro su trabajo a cambio de una remuneración y bajo una relación de subordinación hacia el empleador. Este contrato, el contrato de los extranjeros, es un contrato ya plasmado, definido por el Ministerio de Trabajo. Hay un modelo en la página del Ministerio de Trabajo donde nos indica la formalidad y cómo debe ser suscrito, ¿no? Por eso acá vemos que nos indica el contrato debe ser a plazo determinado primero, ¿no? Quiere decir que debe tener una fecha de término. Debe ser por escrito, el plazo no debe superar los 3 años, aunque si supera es prorrogable, y debe presentarse ante la Autoridad Nacional de Trabajo para que tenga validez. Aprobación del contrato de trabajo. Aquí veremos básicamente los requisitos que se necesitan para la contratación de un extranjero y para que este contrato sea aceptado por la Autoridad Nacional de Trabajo, ¿no? Los contratos del personal extranjero se consideran aprobados desde su presentación ante la Autoridad de Iniciativa de Trabajo, CIVIS. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo suscribo un contrato y no registro este contrato ante el Ministerio de Trabajo, estaría desnaturalizando el contrato y por lo tanto no sería válido. Eso es lo que nos indica acá. Se considerará válido desde la fecha en la que yo presento ese contrato a través del sistema virtual de contratos extranjeros, ¿no? Que es un sistema en el cual el empleador registra los datos del trabajador, eleva el contrato, llena los porcentajes limitativos que éste debe tener y hace el pago de una tasa, ¿no? Cuando este contrato es presentado, el Ministerio de Trabajo me entregará una constancia de aprobación del contrato extranjero y yo desde ese día puedo asumir que el trabajador extranjero está contratado legalmente en mi planilla. Continuamos. Se debe agregar que la pérdida de la calidad migratoria habilitante es determinante para la resolución automática del contrato de trabajo del ciudadano extranjero. Por consiguiente, vencido la calidad migratoria habilitante, queda resuelto el contrato de manera inmediata. Esto nos indica que si el extranjero, si yo le hago un contrato, por ejemplo, de 2 años y en ese transcurso de tiempo la persona extranjera no renueva su calidad migratoria en el Perú, ¿no?, y teniendo contrato aún, al no renovar esa calidad migratoria, yo como empleador resuelvo el contrato de manera automática. Para la aprobación de los contratos extranjeros, se debe primero presentar el contrato por escrito, ¿no? Se escribe, se suscribe, se imprime por triplicado y se escanea, ¿no? Obviamente con la firma del trabajador y del empleador, ¿no? Debe haber una declaración jurada del empleador donde se indique la contratación del extranjero, ¿no?,
y que éste cumple con las condiciones establecidas por ley. Esto significa que el empleador va a presentar una declaración jurada donde indica, primero, que el trabajador está dentro del porcentaje limitativo y segundo, que el trabajador está capacitado para desempeñar las funciones que se describen en el contrato. Y se tiene que hacer el pago de una tasa ante el Ministerio de Trabajo. Límites porcentuales de los contratos de trabajadores extranjeros. El empleador debe tener en consideración que para la existencia y validez de los contratos de personal extranjero se requiere que los extranjeros a contratar no excedan del 20% del número total de servidores, empleados y obreros. Respecto a sus remuneraciones, no podría exceder el 30% del total de la planilla de sueldos, ¿no? Eso nos indica los límites que el decreto legislativo 689 dispone a la contratación de extranjeros, ¿no? Para priorizar la contratación de trabajadores nacionales. Y los límites son que no pueden exceder del 20% del total de la planilla de sueldo de trabajadores u obreros, y respecto al tema de remuneraciones no puede superar el 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. Es muy importante este dato, ya que más adelante vamos a tener 3 casos prácticos donde vamos a poner en práctica lo que nos indica el decreto legislativo 689. Así como existen porcentajes limitativos para la contratación de extranjeros, también existen excepciones, ¿no? Excepciones a los porcentajes limitativos. Y estas excepciones se dan en los siguientes casos: cuando el extranjero con cónyuge, ascendente, descendiente y hermanos peruanos, ¿no? Cuando el extranjero básicamente tiene una pareja peruana o familiares peruanos, ya sean hermanos, ¿no? Como indica acá nuestra diapositiva. El extranjero con visa de inmigrante. El extranjero con cuyo país de origen existe convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad. También, por ejemplo, está exonerado del porcentaje limitativo. El personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo, acuático o con bandera y matrícula extranjera. El personal extranjero que labore en empresas de servicio multinacionales o bancos multinacionales sujetos a normas legales. Y artistas, deportistas en general, aquellos que actúen en espectáculos públicos en territorio nacional durante un periodo de 3 meses al año. Esos son los extranjeros que estarían exceptos de los porcentajes limitativos que la ley indica, ¿no? Vamos a pasar ahora a resolver 3 casos prácticos donde veremos 2 casos de porcentaje limitativo respecto a cantidad de trabajadores a contratar y un caso donde veremos los sueldos, ¿no? También tienen su límite. Bien, entonces vamos a ver ahora el tema de los casos prácticos. Vamos a poner compartir para ver nuestro caso práctico y ya estamos compartiendo nuestra pantalla. Bien. Nuestro caso práctico número 1 nos indica: la empresa Santa Cruz EIRL desea realizar la contratación de ciudadanos extranjeros. Por consiguiente, nos consulta que desea saber si se encuentra dentro del porcentaje limitativo que la norma indica. Y para ello nos dan un dato, que los trabajadores nacionales que ellos tienen son 200, ¿no? Entonces quiere saber cuántos trabajadores extranjeros puede contratar en su planilla la empresa Santa Cruz, ¿no? Para esto vamos a resolver el caso de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el límite de la contratación de trabajadores extranjeros, según el decreto legislativo 689, es 20%. Entonces diríamos 20 multiplicado por la cantidad de trabajadores que actualmente tiene mi empresa, ¿no? Mi empresa, o sea, Santa Cruz IRL, tiene 200 trabajadores. Eso lo dividimos entre 100 y obtendremos 40 trabajadores extranjeros pueden ser contratados en esta empresa. Trasladamos este dato a nuestro cuadro, ¿no? Donde nos indica cantidad de trabajadores nacionales, 200, ¿no? Cantidad de trabajadores extranjeros, 40. Del resultado obtenido, que lo tenemos también plasmado acá, ¿no? Y dando respuesta a ello, total de trabajadores 240, ¿no? 20% extranjeros, 80% nacionales. Pasamos a nuestro caso práctico número 2.
nos indica que la empresa Grupo Redesac actualmente cuenta con trabajadores extranjeros que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones CAN, pero deseará contratar más extranjeros de otra nacionalidad que no pertenecen a la CAN. Por consiguiente, nos brindan los siguientes datos, ¿no? Número de trabajadores nacionales, 250, trabajadores miembros de la CAN, 5, ¿no? Y aquí hay una diferencia, ¿no? La norma nos indica, sobre todo el artículo 3 del decreto legislativo 689, nos indica que los trabajadores que son miembros de la CAN serán considerados en esa planilla como trabajadores locales y no como extranjeros. Tomando eso como referencia, nuestro 100% de trabajadores en este caso serían la suma de mis trabajadores nacionales, que son 250, y de mis 5 trabajadores que son trabajadores miembros de la CAN. Como dato adicional, los países que forman parte de la CAN son Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Quiere decir que estos 5 trabajadores son de la nacionalidad de cualquiera de esos 4 países ya mencionados, ¿no? Para calcular, hacemos lo siguiente. Tomamos como 100% la cantidad de trabajadores, ¿no? 200, bueno, tomamos nuestro 20%, que es el límite, multiplicado con mi cantidad de trabajadores, que son 255, y eso dividido entre 100 nos va a dar, a ver, vamos a poner acá, nos va a dar 51 trabajadores, ¿no? Eso quiere decir que yo podré contratar 51 trabajadores extranjeros de países que no estén asociados a la Comunidad de Naciones, ¿no? Trasladamos esos datos. Cantidad de trabajadores nacionales, 255, ¿de dónde obtengo ese dato? De la suma de mis trabajadores que actualmente tengo, ¿no? Y 51 trabajadores son los que yo podría contratar como extranjeros. Pasamos a nuestro caso número 3. La empresa StarSac sabe que sí puede contratar trabajadores extranjeros. Por consiguiente, nos consulta si se encuentra dentro del porcentaje delimitativo en cuanto a la remuneración. En este caso vamos a determinar ya no cantidad de trabajadores, sino el sueldo, ¿no? Límite. Y si nosotros recordamos, el límite es no puede exceder el sueldo del 30% del total de la planilla de pagos, ¿no? Entonces, como dato nos dan que total de trabajadores tengo 200, ¿ya? Y extranjeros 40. El total de sueldos de mi planilla es 300.000. Entonces, ¿cómo hago mi cálculo en este caso? Hago de la siguiente manera, ¿no? Para comenzar, tomo mis 30%, que es el límite, que no pude exceder el 30% del total de sueldo de la planilla respecto a los sueldos de los extranjeros que yo pueda contratar. Lo multiplicaré en este caso por el sueldo del total de mi planilla, pues, ¿no? Que son 300.000. Y eso lo dividiré entre 100, obteniendo, en este caso, 90.000, ¿no? Es por eso que acá pongo 30 por el porcentaje, ¿no? Porcentaje limitativo. La norma me indica que el sueldo de los trabajadores extranjeros contratados no puede exceder el 30% del total de mi planilla de sueldos. Entonces, 30 por el porcentaje limitativo. 300.000 porque toda mi planilla está valorizada en 300.000. Dividido entre 100 me sale 90.000 soles, ¿no? Eso ordenando, pongo acá. Total de trabajadores nacionales, mi planilla total 300.000. Mis extranjeros 90.000. Todo 390.000. 70 y 30. Cumplo, ¿no? Entonces, esos porcentajes son muy importantes ya que estos van a ser presentados en conjunto con los contratos al momento de elevar esta información al Ministerio de Trabajo, ¿no? También recordar que los contratos pueden ser fiscalizados hasta en 5 años, ¿no? Entonces, es muy importante que esta información se tenga a la mano, ¿no? Ante una posible fiscalización que pueda tener, ¿no? Con la superintendencia bueno, en este caso ante SUNAFIL, ¿no? Que es un ente adscrito al Ministerio de Trabajo y quienes son los que controlan básicamente el tema laboral, ¿no? Esperando pues que este caso haya sido de su agrado, hemos tratado de ser lo más didácticos posibles con la explicación y bueno, invitamos a todas las personas que quieran contratar los servicios de CMSQ
les invitamos, ¿no?, a cotizar con nosotros. Estamos dando lo que es el servicio contable, el servicio laboral, el servicio tributario y el servicio administrativo, ¿no? Y también estamos dando el servicio de constitución de empresas para los que estén interesados. Es un gusto compartir estos videos con ustedes, ya que aprendemos tanto nosotros como especialistas y ustedes como público, ¿no? Y bueno, invitamos a que puedan darle a nuestra página y compartir estos videos, que estoy seguro a muchas personas va a ayudar en dudas que tengan sobre el procedimiento de contratación, en este caso de extranjeros, ¿no? Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.